Hola, estamos nuevamente en otro encuentro de Enfoque, el espacio donde buscamos juntos el secreto para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Y hoy estamos nuevamente con Joaquín Locatelli, licenciado en Psicología por la Universidad Adventista de Plata. Joaquín, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Un gusto, Dani, poder estar acá. ¿Te sentís cómodo? Sí. La verdad que yo disfruto mucho estos momentos. ¿Cómo introducir el tema de hoy? A menudo escuchamos a la gente preguntándose qué nos pasa. No sé, hay como una sensación de que algo está pasando en el conjunto de la sociedad que de alguna manera nos pasa a todos y no alcanzamos a definir qué es. Es más, a veces la gente afirma, ¿no es cierto? La gente cada vez está más loca, o está cada vez más angustiada, o está cada vez más violenta. O sea, todos como que valoramos que algo le pasa a la gente, como si la gente no fuéramos nosotros. Claro, como si no fuéramos parte del mundo. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo podemos definir? Empecemos por acá. Si tuviéramos que describir a la sociedad del siglo XXI, ¿cómo la podríamos describir? Bueno, yo creo que, a ver, es difícil porque hay muchas formas de definirlas, ¿no? Pero hay un tema por ahí clave, ¿sí? Que podría ser un poco la razón de esto, y es que estamos, por un lado, hiperconectados, ¿no? Y por otro lado, el querer todo tan rápido, tan ya, tan apurado, ¿no? Relacionado a esto del estar hiperconectados, que hoy en día esta sensación de querer todo rápido, de quererlo todo ya, ¿no? De vivir apurados, es increíble porque lo encontramos en todos lados y en todas las etapas de la vida, desde el más niño hasta el más adulto. Y, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo, comida rápida. Ahora está la comida rápida, ¿no? Comenzamos ahí. Luego, si vamos a redes sociales, tenemos los reels que duran 1 minuto, 2 minutos y algunos incluso segundos, que ya pasamos al siguiente reels o al siguiente TikTok. Perdón, Sí, el sí, hecho en que quiero recibir respuesta del WhatsApp que mandé en el primer minuto después de haberlo enviado, si no ya algo está pasando, ¿no es cierto? La ansiedad de no soportar ahí el tilde sin enviarse o ya recibido y no tener una respuesta o el visto, bueno, y hablar. Totalmente. Bien, ese acelere que tenemos todos, ¿cómo llegamos nosotros hasta acá? Y son características, ¿sí? Que en general, ¿no? Se llaman una neurosis colectiva, ¿sí? Interesante porque ya colectiva nos está diciendo algo, ¿sí? que abarca a todos. ¿Qué nos pasa a todos? Y neurosis, bueno, que nos habla, ¿no? de ciertos síntomas de la sociedad. Entonces tenemos cuatro síntomas de estas neurosis colectivas. Algunos autores la llaman enfermedad del espíritu de la época, ¿no? Que viene algo muy espiritual, muy del espíritu y que engloba en nuestra época. Por un lado tenemos una actitud provisional frente a la vida, ¿sí? Esto de vivir bien el día a día, no importa el mañana, no importa el ayer, me concentro solamente en el instante y en lo que quiero ahora. No hago planes. No hago planes, para nada. Por otro lado, tenemos el fatalista, ¿sí? Que ya hay como una actitud más de desinterés. No tiene sentido hacer un plan porque, total, el mundo en algún momento se va a acabar o no sabemos qué va a pasar, entonces, ¿qué importa lo que yo haga? Y luego tenemos los otros dos, que son el colectivista y el fanático. El colectivista, por un lado, se deja llevar por lo que dicen los demás, por las masas,
Y el fanático, por lo contrario, es como que tiene su propia idea y va a defender únicamente eso, ¿sí? Ahora, en realidad lo interesante de esto es que no son síntomas en sí mismos, ¿no? Sino que son como una respuesta fallida a querer llegar a algo más. Ahí vamos. Y ese por ahí es el punto clave de cómo es que llegamos como sociedad a estas 4 características. ¿Qué es lo que estamos tratando de llenar y que lo hacemos mal y que por eso tenemos estos resultados? Bueno, un sentido. Hay una falta, hay un vacío existencial colectivo que hace que nos comportemos de esta manera, de forma provisional, de forma fatalista, que nos unamos a las masas o que pensemos que nuestra opinión es la única que importa. O sea, no le estamos encontrando sentido a la vida. Exactamente. Vos hablás de vacío existencial. A mí la verdad que esto que el mirar la realidad de esta manera me parece angustiante, ¿no? Cuando vos decís neurosis colectiva, es algo que nos afecta a todos, entonces, que nadie está libre. Pero sí me llama la atención esto otro que vos mencionás, ¿no? El hecho de que algo imprescindible quizás sea parar, preguntarme qué sentido tiene lo que estoy haciendo, para qué estoy, para qué hago lo que hago, ¿no? Creo que eso es importante incluso como primer paso de la solución, ¿no es así? Sí. Es importante en cada momento poder replantearse, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿No? Una vez que nosotros nos empezamos a hacer esas preguntas que son puramente espirituales, ¿sí? Toda esta cuestión existencial de mi vida es espiritual, ¿sí? Más allá de una religión, de otra, de lo que creamos, ¿no? Pero implica un ámbito espiritual en nuestra vida, además de lo biológico y de lo mental que tenemos. Y hay un ejemplo muy claro que me gusta porque explica cómo este sentido nos ayuda a superar cualquier cosa. Y está relacionado con un concepto que es el poder de resistencia del espíritu. Poder de resistencia del espíritu. Ajá. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Yo tenía un compañero de atletismo, ¿no? que se íbamos a correr juntos, y él estaba en una carrera y mientras iba corriendo, ¿sí? Él sentía como un dolor en las piernas, ¿no? Estaba haciendo una media maratón, 21 kilómetros, es un montonazo, y él estaba así con este dolor, pero en su mente solamente estaba una cosa. Más allá de la llegada, de la meta, de la medalla, de todo eso, en su mente tenía una cosa que era lo más importante para él, y era su familia. Él quería llegar y poder encontrarse con su familia. Ese era su enfoque. Ese era su enfoque, ese era su sentido. Ese era lo que le daba la motivación de poder seguir, inclusive cuando el cuerpo no le daba más. Porque después se hizo estudios y resulta que él estaba corriendo con una lesión. ¿Cómo él pudo superarse teniendo una lesión a las piernas y llegar? Había un porqué. Había un porqué. Ese es el poder de resistencia del espíritu. O el poder de oposición también le llaman alguna. Es el poder que nos da este sentido, este sentido de vida, ¿no? Perfecto, entiendo que vos sos un admirador de Viktor Frankl, ese escritor que escribió acerca de eso, ¿no? Que él encontró esa experiencia en el campo de concentración. Aquellos que tenían un porqué resistían. De hecho, aquellos que no lo tenían sucumbían, ¿no? Sí, igual te voy a corregir. Sí. Más que un porqué, es un para qué. Bien.
Porque esa es la pregunta clave en realidad. ¿Cuál es mi para qué? Porque el por qué está muy relacionado al pasado, ¿no? Bien. Y son por ahí cuestiones que ya pasaron, ¿sí? Por ahí la pregunta en realidad que nosotros tenemos que hacernos es ¿para qué? Indica un enfoque, una un meta. enfoque, una meta. Yo quiero llegar para estar con mi familia. Claro. En el caso de él, ¿no? Bien. Correcto. Sabes que esto me parece muy, muy destacable. Incluso hay un pasaje de la Biblia que vamos a ver sobre el final, que nos habla precisamente de lo que Dios nos da, del poder que Dios nos da. Y cuando la Biblia habla de poder, habla de una palabra griega que es dinamis, que tiene que ver con un poder superhumano, ¿no? Es bastante interesante ese hecho. Pero me parece muy destacable eso del para qué, porque es un concepto bíblico, es un concepto muy bíblico que vale la pena considerar. Cuando nosotros nos enfocamos en la Biblia como palabra de Dios para darle sentido y propósito a nuestra vida, ¿no es cierto? En esto de enfrentar toda esta angustia, toda esta situación que genera una neurosis colectiva, que nos lleva a correr sin sentido precisamente, es un concepto muy bíblico de fijarse metas, blancos y correr con un sentido. Y sé, Joaquín, que vos tenés otro ejemplo, otra historia bíblica que te ha inspirado. Vos me la contaste y me gustó mucho la enseñanza que vos sacaste al respecto, ¿no? Contanos un poquito, ¿cuál es la historia bíblica que vos compartís con tus pacientes? Bueno, esta es una historia que la verdad que me encanta, y es la historia de José, ¿no? De José de la Biblia, especialmente la parte donde él está en la cárcel, ¿no? Y luego sale y él tiene, ¿no? una misión, ya que estamos hablando de misión, un para qué, y es construir, ¿no? unos silos para resguardar alimento. ¿Por qué? Porque si van a venir 7 años muy buenos, muy prósperos en Egipto, pero luego van a venir otros 7 años que van a ser muy malos, de sequía y de hambruna. Entonces, claro, José, ¿para qué construye esto? Para poder llenar estos hilos de alimento y para, en esta época de hambruna, poder alimentar al pueblo, ¿no? Que no falte hambre. Y el ejemplo, ¿no? que yo siempre doy y que me gusta pensar es que nosotros somos esos hilos, ¿no? Y también los propios administradores del silo. Entonces, en la medida en la que va pasando el tiempo, en la medida en la que vamos creciendo, en la que vamos teniendo experiencias, nos vamos preguntando ¿con qué estoy llenando estos hilos? ¿Con qué tipo de alimento? ¿No? Para luego, en esa época que tengamos de hambruna, de crisis, de dolor, decir, bueno, yo tengo todos estos recursos que fui acumulando a través de los años y que me van a servir para este momento. Está buenísimo, porque además entiendo que el para qué se construye también, en base a la experiencia y en base a lo que uno va logrando, ¿no es cierto?, para tener esas herramientas necesarias. O sea, podemos guardar, y yo diría que podemos guardar aquellas cosas positivas que aprendemos, y también aprendemos de las cosas malas que nos pasan, también, ¿no? Viste que la Biblia habla de que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tiene que ver con eso también, ¿no? Yo creo que es muy bueno lo que estamos compartiendo. Y yo quisiera volver al pasaje que habíamos mencionado, que vos me lo habías sugerido también, Joaquín. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quizás puede explicar mucho más profundamente esto del poder de la resistencia del espíritu, porque aquí me agrega algo más.
de que ese poder puede ser externo, porque nuestras fuerzas son limitadas. Acá dice que este dinamis, este poder, viene de Dios. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder que menciona el pasaje es poder más que humano, es poder dado por Dios, poder de resistencia, poder de elevarnos por encima de la realidad que muchas veces nos angustia, poder de cambiar, poder relacionarnos, poder superar la ansiedad, poder de crecimiento. Hay gran poder de resistencia en el espíritu humano cuando hay un sentido para la vida, pero aún ese poder humano puede ser mucho más completo y mucho más poderoso cuando nos fortalecemos en Dios, cuando nos enfocamos en el poder de la palabra que puede cambiar. Es el que cada día nos puede dar ese poder que nos falta como seres humanos para enfrentar todo esto que estamos viviendo. Y por eso quiero aprovechar este momento para invitarte a que puedas compartir, a que puedas acceder y puedas enfocarte en la sabiduría milenaria de la Biblia. ¿A qué nos referimos? A la guía de lectura de la Biblia, la fe de Jesús. Un método de estudio de la Biblia para que realmente en forma temática, en forma ordenada, puedas ir comprendiendo paso a paso lo que la Biblia tiene para tu vida. Creo que realmente va a ser un gran beneficio para vos y para tu familia. Vas a poder llamar, mandar un WhatsApp al teléfono que figura en pantalla. Ahí voy a estar personalmente respondiéndote para contactarte y de esa manera poder hacerte llegar este lindo material que creemos que puede cambiar positivamente tu vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Joaquín. Nos encontramos en nuestro próximo Enfoque.